tardes, buenas noches, donde quiera que estén escuchando este nuevo episodio de podcast aquí en Vociferando en Colores. Esperemos que estén todas y todos muy bien por allá en su casita o donde quiera que estén escuchando también su podcast favorito. Eh, Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y también estamos de fiesta porque ya por fin tenemos a nuestra primera invitada. Aplausos, por favor. ¡Yay! Por fin alguien. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy queridísima por nosotras. Ella es Abby Castillo. También es egresada de la licenciatura de psicología, donde nosotras provenimos, de allá de nuestra querida Guam, Xochimilco. Ella está enfocada en esta área de la educación intercultural, entonces es el tema que vamos a estar tratando hoy un poquito. Vamos a estar charlando sobre eso. Pero bueno, bienvenida, Abby, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy entusiasmada de participar en este capítulo con ustedes y me da muchísimo gusto el poder conocer como estos nuevos medios o formas de comunicarnos con los demás. Y está bien padre la forma en cómo ustedes están llevando estos podcasts para poder compartir todo su gran conocimiento. Ay, muchas gracias. Nosotros estamos muy felices. ¿Sí o no, bebé? Sí, es muy emocionante tener nuestra primera entrevista y más con una compañerita tan bella. Ay, Sí, gracias. sí, ya nos conocemos, entonces pues, es muy bello, Sí, así es. pero pues antes como de que empecemos el tema, ¿cómo has estado, Abby? Cuéntanos, no sé, cómo te ha ido en la pandemia, no sé, contextualízanos en dónde has estado. Pues no sé si es bueno o malo, pero desde que empezó esta pandemia, pues no he dejado de trabajar, he estado trabajando pues presencialmente. Solo dejé de trabajar al principio del año pasado, como 2 meses, estaba trabajando desde casa, pero de ahí en fuera, Ujú. pues siempre he estado yendo. Entonces sí es un poco complicado y a la vez no tanto, porque pues me mantengo ocupada en esta cuestión y a la vez también es un poco como riesgoso estar saliendo todavía y más ahorita. Sí, Pero claro. es parte de lo que uno tiene que acomodarse en su rutina del día a día, que uno tiene que salir a trabajar. Sí. Y pues al mismo tiempo estoy haciendo mi servicio social en la UAM con el programa Infancia Mm. y está bien padre. Justo estoy por hacer unas entrevistas la siguiente semana, entonces Oh, vamos a ver qué tal. qué bueno, Abby. Esperemos que te vaya súper bien. Y bueno, entonces, ya que estamos sacando un poco este tema, a ver, cuéntanos cómo está eso de que estás en la onda de la educación intercultural. A ver, comiénzanos a echar el choro. Pues bueno, empiezo por contar que nunca me imaginé, o sea, nunca me pasó por la mente el llegar a estudiar psicología. Ujú. Entonces fue muy padre como entrar en la UAM, porque te abren mucho el panorama de no solo psicología es dar terapia, te muestran como todos los caminos que tú tienes. Y a mí me atrapó mucho desde sexto trimestre, me parece, que estuve con el profesor Arturo Mesa, toda la Ay, cuestión de los sí. niños. Entonces, desde ahí me vi enfocada como a ese ramo, pero fue hasta el último año de la carrera que conocí a la profesora Graciela Quintero, que justo ella se dedica a esta cuestión de, pues, la educación integral bilingüe, apuesta mucho por esta parte de cambiar un poco el modelo educativo, de darle espacio y voz a todos esos pueblos originarios, de no minimizarlos, de no, Discriminarlos, ¿no? sí, Sí. de no como encerrarlos en un círculo y decir que como nosotros no hablamos alguna lengua indígena, no pueden ser parte de nuestra comunidad. Ujú. Entonces, desde que me presentó todo este tema, se me hizo muy atractivo, porque por muchas cuestiones de la vida llegamos, mi compañera Pau, que igual creo que la conocen, Sí, saludos, Pau. sí, saludos, nos llegamos como a eso, a decir, pues bueno, tomamos ese proyecto y vamos a ver hacia dónde nos lleva, porque justo éramos muy nuevas en toda esta cuestión, no sabíamos
que era una educación intercultural bilingüe. O sea, uno se puede llegar a imaginar en la parte de bilingüe, pero lo intercultural como que te quedas pensando y divagando de "¿Y eso que es?". Nos costó Sí. muchísimo trabajo como empaparnos del tema, adaptarnos a él, Ujú. pero tuvimos como mucho apoyo por parte de la profesora Graciela, de Víctor, y la verdad es que fue un proyecto que por cuestiones de la pandemia pintaba para mucho. Queríamos hacer justo podcast, programas de radio con Ujú. la UAM, ya había como pláticas con Radio UAM, se querían Ah, formar colectivos de Xochimilco, pero pues todo eso se quedó solo como escrito y tuvimos que modificarlo a un manual docente, mm, como justo para apostar esto por la tradición oral. ujú. Entonces Oh, es un tema muy padre, es un tema que no todos les atrae, es un tema que no se le da la importancia que debería, es un tema que está muy minimizado. sí, como en la nube también, ¿no? A lo mejor sí sabemos, pero no como a profundidad, ¿no? O sea, Sí, exacto. Aparte, cuando uno habla de tradición oral, de lenguas indígenas, ujú, mucha gente cree que no tienen el valor, cree que no vale la pena aprenderlas, cree que para qué se aprenden si no se ocupan, si no vale la pena, si ya nadie las habla. sí, claro. Eso le resta como muchísima importancia. Y Entonces fue justo es a tema lo de... que, perdón. Ah, no, no. No, te iba a preguntar. Entonces fue esto su tema de tesis, así de proyecto final, ¿no? Exacto, ese fue nuestro proyecto. ¿Y si tuvieron contacto si pudieron contactar personas o así para hacer su tesis? Porque nosotros ya Sí, no mira, hemos... el título así tal cual en nuestro trabajo quedó como Educación Intercultural, una propuesta para la inclusión y fortalecimiento de las lenguas indígenas a través de la tradición oral. Oh, Nuestra tirada fue como analizar textos en náhuatl, nos los tradujeron en español órale. Oh, Oh, no y manches. tenían sentidos muy, muy profundos. Y es como de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, el darme cuenta de sus cosmovisiones que ellos tienen respecto, en especial como la naturaleza, los animales, el respeto que les tienen, Ujú. que uno no sé, uno para nosotros es cualquier cosa insignificante y para ellos no. Para ellos toda causa tiene una consecuencia. Para ellos va más allá de una visión como superficial. Sí, claro, le Entonces, dan un sentido, ¿no? sí, exacto, a todo, o sea, como que ellos le toman mucha importancia y mucho valor a esta cuestión de la naturaleza. Sí, que nosotros lo vemos y decimos, ay, sí, pues ya es normal, pero pues para ellos significa mucho, ¿no? Incluso hasta deidades, ¿no? Tienen muchos dioses. Exacto, exacto, Ujú. exacto, sí, está como esta cuestión del inframundo, Ay, como ujú. muchas cuestiones que influyen en su forma de ser y de vivir, que nosotros, te digo, no las tomamos en cuenta. Y también por eso es que me atrajo mucho esta cuestión, porque uno está acostumbrado a estas zonas como urbanas, en Ujú. donde nosotros conocemos mitos y leyendas. Lo que para nosotros son mitos y leyendas, para ellos es parte de su vida, parte de su cosmovisión. Mm. Entonces puede que muchas veces por eso nuestra tirada del manual docente era eso, apostar para que no hubiera una descontextualización de estos textos de tradición oral cuando lleguen a las escuelas o a las aulas. o una desvalorización de los mismos, ¿no? Exacto, porque muchas veces las maestras los presentan como eso, como mitos y leyendas de La Llorona, pues de Los- muchas de esas cuestiones que los niños como que se quedan solo como con lo contado y listo. Y los textos de tradición oral no son eso, o sea, son valores, enseñanzas, Formas de vida, ¿no? sí, o sea, les Como transmiten historias, ¿no? muchísimo. Ujú. Sí, historias de tu pueblo, historia de entender el espacio en el que vives, la historia con otras comunidades. Exacto. Ay, suena muy bonito, la verdad. Yo creo que sí necesitamos mucho, o sea, que se extienda más en las escuelas, ¿no? Tanto públicas como privadas, ¿no? Porque tienes razón lo que dices, ¿no? O sea, solo se ven como,
pues como mitos o muy por fuera y así, pero Sí, pues no hay como esta forma de poder aprender como con H intermedia sus historias, ¿no? Su vida, ¿no? Entender que también son otros mundos, que nuestro mundo no es el único que existe, ¿no? exacto. Que no sé, que nosotros tenemos una forma de vivir, de ser y de pensar que es muy Ujú. válido, pero al igual ellos, y no porque ellos tengan estas cuestiones de respeto hacia la naturaleza, quiere decir que tengan menos valor, o porque no hablan el español, no tengan el valor. Claro, y también, bueno, ahora que estaba, que me puse a pensar en esto desde que nos comentaste que este era tu tema, me Ujú. puse a pensar, además del valor que podamos darle simbólico, toda la carga y toda la importancia que tiene en la vida práctica de las personas, ¿no? O sea, por más que llegue la escuela rural a tu localidad, si tu maestro no tiene la posibilidad de enseñarte en tu idioma, en tu lenguaje, pues difícilmente vas a poder aprender, ¿no? O si en estos contextos urbanos llega una persona de alguna comunidad rural, puede muchas veces ser tratada como loca, como ignorante, eh, sí vaya como algo que no corresponde porque justamente estas historias de tradición oral, porque todo esto que implica una realidad en su contexto, a nosotros nos es Ujú. ajeno, ¿no? Sí, Entonces, exacto. pues solamente va a estar pasando por procesos de exclusión, de dolor, de pérdida incluso de su identidad, ¿no? Sí, exacto. Y esta cuestión que habías mencionado antes, de discriminación, de por qué un niño indígena llega a una escuela aquí en la ciudad y como no habla el español, pues empieza como toda esta parte de discriminación por su manera de hablar, por su manera de vestir, por su manera de no entender como de lo que están hablando. Sí, se toma como la diferencia, ¿no? O sea, ese niño, ese chico, es como la otra diferencia, ¿no? Eso es como lo que es ajeno a nosotros, ¿no? Incluso porque, o sea, nosotros tuvimos un episodio que justo hablábamos de la diferencia y cómo a veces esa diferencia como que nos trastoca, pero en un sentido como violento, ¿no? O sea, esa persona no, pues no debe pertenecer aquí si me entiendo, así como que lo excluimos, justo lo discriminamos, pero porque no entendemos, ¿no? Que esa es otra forma de vida, otra forma de como lo mencionabas, de cosmovisión. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, tú que estás muy metida como en este rollo, ¿cuál crees que sería como la solución a esto? A la discriminación. Pues la profesora tiene, no recuerdo ahora el título, pero tiene un texto que se basa justo en esta crítica como al sistema educativo para hacer asignaturas, pues que hablen esos idiomas, que Está muy interesante eso. sí, que en lugar, no sé, meter como, por ejemplo, como las clases de inglés que hoy en día es muy común en las escuelas, en todo tipo de escuelas, ya sea públicas o privadas, Claro. apostar por lo Ujú. mismo, por Sí, sería, una asignatura en una lengua indígena. Y si bien Claro. tampoco era muy bien visto, y eso es lo feo de todo el asunto, porque mucha gente piensa como, ¿para qué voy a aprender una lengua indígena? ¿De qué me va a servir? ¿de qué me va a servir? Exacto, ¿no? Lo más triste. Sí, a comparación, o sea, muchas veces se compara con inglés, y como inglés en todos lados lo piden, inglés como es un idioma Ujú. universal prácticamente, entonces desde ahí ya como le quitan el valor que tienen todas las lenguas indígenas. Sí, siempre se ha desvalorizado, ¿no? Como justo como lo decías, bebé, al principio. A mí me nace una duda de todo esto que nos comentas. Eh, Ujú. Justo como dices, ¿no? Son lenguas desvalorizadas, entonces tendemos a pensar que nuestras creencias, nuestras formas sociales, nuestras formas corporales eh, son las idóneas y son las únicas, ¿no? Y creo, Sí, exacto. justo cuando mencionas esta parte de que es importante integrarlo a las escuelas, a la educación pública,
que hay un intento sí por integrar a estas poblaciones, pero más que una integración en cuanto a que sea un proceso de retroalimentación entre estas poblaciones y las poblaciones urbanas más citadinas, muchas veces se trata de que ellos pierdan como ciertas características que tendemos a pensar que son malas, a censurar todo esto que no nos gusta en ellos y que tomen las características de, pues sí, de las personas citadinas o del contexto en el que se están uniendo. No sé si hayas notado esto y si hay alguna propuesta, alguna crítica justamente a este tipo de programas. Encontró un show, no sé si llamarlo así, por ejemplo, y yo lo viví como en primera persona. Pau sí, por ejemplo, vive en mi falda, entonces de alguna manera se encuentra como empapada sobre toda esta cuestión de la cultura, de tradiciones, de cómo se son. Y yo no, o sea, yo nunca había tenido un acercamiento hacia ese tipo de temas y nunca le había dado como esa importancia, porque justo como tú comentas, al entrar, no sé, al perder o al salirse de su zona de origen, por miles de cuestiones, este, por miles de cuestiones, muchas veces, como tú lo acabas de mencionar, pierden muchas características por tratar de adaptarse a ellos, ya sea en su manera de vestir, que muchas veces ya no pueden usar como sus trajes típicos, Mm, también sí, ¿no? como esta cuestión justo de no poder hablar su lengua, porque no me dejarán mentir, si ustedes llegan a escuchar a alguien que en el transporte, en la calle, lo ven como o lo escuchan hablando como una lengua, toda la gente lo voltea a ver como raro, como si fuera Ujú. algo malo. Si lo ven Sí. vestido, por ejemplo, muchas veces en el centro, que vemos a estas personas indígenas desgraciadamente pidiendo dinero, los ven feo, o cuando los ven con una vestimenta originaria, igual como que los miran feo. Entonces ellos se ven como orillados a perder como su esencia o al menos guardarla cuando salen de casa para poder aparentar que son como citadinos. Ay, no, eso es muy violento. O sea, a pesar de que son grupos vulnerables, o sea, todavía se les violenta, ¿no? De esta manera, en el lenguaje y en la forma de vestir. Eso es muy, pues sí, es mucha violencia para ellos. El lenguaje, Y la es, forma de y es, vestir, creo y que es, además, sí, y está perdón. feo. Ujú. No, no, no continúa. Ah, pues sí, pensaba que es el lenguaje en la forma de vestir, pero hay implicaciones muy corporales, ¿no? Bueno, la forma de vestir es una forma corporal, pero mm, no sé, pienso a veces en la forma en la que comen, se critica mucho también cierta, bueno, a mí me gusta mucho la cocina, como cierta tradición Ujú. culinaria, es como que literal, o sea, siento que se pide que pierdan todas estas características en idiosincrasia, en su cuerpo, en el habla, y además de, porque muchas veces pensamos, no, no es como que yo sea discriminativo porque jamás uso ninguna palabra despectiva, pero hay que pensar cómo actúas, por ejemplo, cuando se sube una persona que evidentemente tiene rasgos de alguna comunidad eh, a tu mismo transporte público, por ejemplo, ¿no? No, no te le quedas viendo, no lo ignoras, no ves para otro lado. O siempre hay, no sé si te ha pasado, pero hay mucho este estigma que me desagrada mucho. Siempre hay alguien haciendo como que huele feo, cosas así, ¿no? Me, Ujú. me parece como muy, muy terrible porque a veces es como, no, yo no discrimino, pero que se bañen. Yo no discrimino o porque no les digo nada, pero les hago caras, ¿no? Exacto. Sí, claro. Sí, es Sí, bastante como triste, que, pero yo, y no ajá. solo Sí, incluye perdón. a ellos, al grupo de indígenas, es cualquier otro grupo que en nuestra, entre comillas, normalidad no entra, Mm, ¿no? Si ves a un emo así súper, pues con su manera de vestir, así vestido de negro o un punk, sí. O por los ejemplo, tatuados, ¿no? Así que están. sí, o sea, mucha gente yo sí he visto en el transporte público que de verdad se les queda viendo como que a ver en qué momento me asaltan o a ver en qué momento pasa algo, como que ya, o sea, solo por tu manera de vestir ya te encasillan en algo, en que
justo en qué vas a pedir dinero, en qué vas a robar. Y ha estado muy feo como tener ese pensamiento o que o la gente como que lo normalice. Ujú. Sí, porque justo que mencionas la normalidad, pues ya tenemos, ¿no? Como muy incrustado qué es como aceptable, qué es bonito, qué es lo que no mal miramos, ¿no? O qué es lo más parecido a nosotras o a nosotros, ¿no? Y aquello que es diferente, lo extraño, lo raro, pues es como amenazante, ¿no? O sea, te puede hacer algo, te puede, no sé, sí, es como esta cuestión que mencionamos de la diferencia, ¿no? Entonces está interesante que también aplique, eh, pues justo como dices, ¿no? También en pueblos o gente originaria de pueblos indígenas, entonces, pues sí, está interesante, pero pues yo me pensaba justo cómo podremos dejar de pensar que somos nosotros la diferencia, sí, nuestra diferencia es lo normal, es lo correcto, ¿no? Está, Creo que eso empieza como justo empapándonos un poco de muchas cuestiones, de muchos temas. Porque si bien uno puede decir, por ejemplo, en esta cuestión que estamos hablando de los indígenas que están pidiendo dinero en la calle de solo son un estorbo, justo lo que decía Dalia de huelen feo, ujú, váyanse o cosas así, sin saber el trastorno de su situación, sin saber que tal ujú. vez su lugar de origen fue atacado, sin saber que vienen huyendo de mucha violencia. Sin saber su historia, ¿no? Sí, claro, o sea, creo que desde ahí nos falta un poco de empatía hacia todas las cuestiones que nos rodean. Sí, claro, es como de pensar bastante, ¿no? Como de... Y es que yo pensaba, bueno, es que a lo mejor no somos tan afines o no somos tan cercanos a pueblos originarios, ¿no? Yo la verdad no conozco a nadie, por ejemplo, no sé si tú, bebé, conozcas a alguien de pueblos originarios indígenas, yo la verdad no sé, conozco muy pocos, pero a lo mejor no es necesario, ¿no? No es necesario decir, ah, pues ya conozco y ya sé y ya le pregunto, ¿no? Pero pensaba como esta forma a lo mejor de podernos, como decías, ¿no? De inundarnos con sus historias, con sus mitos, con sus formas de ver la vida. A lo mejor ahí encontramos algo que también nos gusta, ¿no? O con lo que nos identificamos también. Sí, exacto. Sí, creo que todo tiene un trasfondo y en esta cuestión como de la pérdida de la tradición oral, la pérdida de las culturas indígenas viene como desde la colonización. Ujú. Creo que eso fue, marcó un antes y un después para restarle y quitarle todo el poder. Sí, ¿no? Y cómo glorificamos todo lo europeo, todo lo de Estados Sí, Unidos. Estamos claro. muy occidentalizados, ¿no? Y que lo glorificamos y no, sí. Y, por ejemplo, esto que hablábamos del lenguaje es como de, si escuchamos a uno de nuestros artistas o X, originarios, no sé, de algún país anglosajón, o que hable inglés, y cuando lo escuchamos hablar español es como, wow, no manches, no, wow. Sí, No exacto. sé, como que lo hablábamos, no puedo creer que esté hablando español y así, entonces, sí, estamos bastante, eso también es otra cuestión, ¿no? Que estamos bastante occidentalizados. Demasiado. Creo que así como admiramos todo lo europeo, también podemos admirar todo lo que tenemos aquí. Culturas, Claro, tradiciones, arte. la comida, así, por Ujú. Justo supuesto. estaba yo escuchando un debate sobre esta división entre arte y artesanía, Ujú. que está Ah, pues como muy relacionada con esto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que define que un cuadro valorado por la academia sea arte y que a lo mejor un bordado que se hace en una comunidad mexicana sea artesanía? ¿Cuál es la diferencia? Porque, primero, porque tendría que existir y la práctica, ¿qué implicaciones tiene sobre el artista que está haciendo esta obra, ¿no? Ujú. claro. Y bueno, pensaba en eso y luego lo que comentábamos el programa pasado sobre el reggaetón, ¿no? Ujú. Siempre y cuando sea música blanqueada, porque digo, ahora ya es como más aceptada la cumbia y la salsa, porque a partir de este intercambio latino en muchas zonas de Estados Unidos o de Europa, pues ya se ha pasado por un blanqueamiento de la música, ¿no?
pero igual con otros ritmos que son más nuevos de estas generaciones, este, sigue habiendo ese estigma, ¿no? O en este caso, pues yo pienso el perreo, pero el punto es que no es algo completamente occidentalizado, no es algo blanqueado, estos ritmos afrocaribeños. Sí, claro, ¿no? Y incluso no creo que lleguemos realmente, o sea, como dices, ¿no? Están blanqueados lo que conocemos, ¿no? Muy por general, ¿no? Bad Bunny, no sé, se me ocurre y todo, pero yo creo que si llegamos más a sus raíces, sí nos vamos a dar cuenta de que, pues claro, ¿no? Tienen eh, otras raíces, ¿no? Otras tradiciones y pues justo han pasado por esta occidentalización y por eso es tan aceptado también, ¿no? O sea, no todo es tan bonito, ¿no? De, ay, Exacto. sí, qué padre que ya el reggaetón esté pegando, ¿no? Sí, todo tiene un trasfondo. Y justo a través de este proceso que tú dices para llegar a que todo el mundo lo acepte, se va perdiendo todo su valor. Ah, claro, eso también sí es cierto, ¿no? Imagínate, Porque tiene justo que ser ahorita que aceptado. Dalia, sí, ahorita que también se me vino a la mente cuando Dalia estaba hablando de artesanía y arte, se me viene a la mente todas esas cuestiones como de lo que se dedican a hacer los indígenas, sean bolsos, muñecos. Cuando uno los ve en la calle y pregunta por ellos y te dicen, no, pues 200 pesos, de verdad, yo nunca he escuchado a una gente que no regatee por las cosas. Mm, sí, sí. Claro. Cuando en una tienda, no sé, de un centro comercial, puedes encontrar esa misma bolsa en 400 pesos y la pagas sin problema. Sí, claro, Mm, vas a una galería donde no te la vende el artesano, te la vende algún Con alguna marca. privilegiado que pudo, o sí, o claro, alguna marca, algún grupo de personas que se reunieron para comprarse a los artesanos y luego venirte a vender en Ujú. una galería muy mona, y ujú. a ellos sí les pagas, ¿no? Cuando sabes que probablemente para mantener como todo el estatus de la galería y todo lo que se ve ahí, mucho de eso se va a quedar la galería y no necesariamente el artesano. Sí, exacto. Sí, o esta apropiación cultural, ¿no? Que también se me venía a la mente, ¿no? Como estos diseños, ¿no? Que son como muy originarios de los pueblos indígenas y se los apropian otras marcas, ¿no? Y que no hay como, o no sé si existen como estas demandas, ¿no? Estos procesos para poder defender, ¿no? El trabajo de las indígenas o de los indígenas y cómo se sigue, ¿no? Cómo sigue existiendo toda esta forma de colonizar, ¿no? Que a lo mejor ya no es como la antigüita que conocíamos, ¿no? De ir a conquistar pueblos, ¿no? Sino son como, yo creo que otras formas de colonización, pero pues Sí. que no las vemos así, ¿no? Sí, que desgraciadamente no le damos la importancia. Porque te digo, o sea, ya cuando una marca nos vende algo que un artesano también lo está ofreciendo en la calle, lo aceptas, no lo criticas, te lo pones hasta con orgullo, ¿no? Pero si tú ves a un artesano en la calle, no le compras, regateas, discriminas, menosprecias como todo el esfuerzo que él está haciendo para seguir como, pues, con su esencia, con sus tradiciones. Sí, sí, no sé, está como muy, no sé qué. O este otro proceso, porque digo, es como en varios factores, ¿no? O sea, uno es como el factor de la ciudadanía y otro es este otro factor como más gubernamental. Eh, Recuerdo como el caso de Lady Tacos de Canasta, pero hay muchos Ah, casos similares en los que pareciera que los comercios en la vía pública no molestan en tanto sean bonitos, en ah, tanto les pongan perdón, unas jardineritas con sí, o sea, que lo se arreglen bonito y nada más extiendan su negocio a la terraza y ya ahí no molesta cuando está invadiendo el espacio público también. Digo, o sea, si ujú, fuera el argumento, tendría que ser parejo, ¿no? Sí, sí, exacto. claro. Mientras que a la persona que viene y pone un tapete y se pone a vender lo que él hizo con sus manos, a esa, pues, por lo menos a mí me ha tocado ver que los retiren, ¿no? Sí, sí, es Sí, algo mucho. muy, muy común, tristemente.
Sí, como nosotros aquí decimos por tradición, pues es culpa del capitalismo. Es culpa del maldito capitalismo. Patriarcado y capital. Patriarcal. Sí, tal cual. No, y que, ¿sabes? Ahorita que o sea, las escucho y me escucho, tiene mucho que ver también, bueno, al menos conmigo, la escuela, la UAM, por esta visión como social que te abre como el panorama a voltear hacia los demás. Y te hace ser empático, ¿no? Empática es. Sí, te hace cuestionarte todo, te hace Sí. dudar de todo y decir, ¿tú qué opinas, no? Te hace como esta parte crítica. Sí, bueno, yo siento que me hermanó con la diversidad, con la alteridad, em, y me dio la posibilidad de conocer realmente a las otras personas, ¿sabes? Porque creo que así como decimos, conocemos a las personas desde el estereotipo, en este caso desde la persona indígena, como dices, desde un emo, o incluso desde las personas migrantes, También. pero a lo mejor tienes todas estas ideas erróneas y cuando te acercas y conoces a la persona, como dices, o sea, aprendes desde su tradición oral, aprendes de sus saberes, no sabías algún remedio casero y esa persona te lo enseñó, Sí, aprendes algún oficio, no sé, es que hay mil cosas que puedes aprender y que si te das la oportunidad de conocer a la persona y dejar como todo eso aparte, Sí, sí. eh, realmente puede ser un beneficio además en tu vida y además un beneficio en el de la persona, ¿no? Creo yo. sí, claro. Y también el hecho de justo eso, de que cualquier persona te puede compartir muchísimos conocimientos, teniendo o no teniendo estudios, Ah, siendo alguien claro. importante, pues teniendo un puesto importante o como vendiendo artesanías. O sea, la vida te puede llenar de muchas cosas de diferente manera. Sí te puede llenar, puedes aprender y puedes empaparte, ¿no? De muchas otras cosas que justo por este estereotipo te cegaban, ¿no? Entonces, creo que lo que mencionas de la UAM sí es muy importante también, ¿no? Entonces, si alguien está escuchando esto y tiene duda de, de a lo mejor está haciendo su examen, no sé, ¿De qué considere universidad? mucho. Elíjalo. Sí, elogie a la UAM, por favor, porque nosotras la recomendamos mucho. No, Por sí, ser y Excelente ayuda. servicio, 5 estrellas. Sí, sí, sí. Y ayuda mucho, creo que su sistema, desde el modular. sistema modular, sí, completamente. La verdad es que sí, porque también te brinda esa posibilidad de sí, sabes mucho de teoría y lees mucho, pero también Ujú. te acercas al campo y te aventan al campo, que en un principio da miedo, obviamente, pero justo te brinda estas oportunidades de acercar, de ser empáticos, de ponerte en el lugar del otro. Ajá, y te avientan al campo así crudo. O sea, no es como, por Sí. ejemplo, veo yo en otras universidades que tienen como las prácticas de campo o las prácticas y van con un manual y tienen que ir a una empresa y hacer como lo que sea que les digan. Ya van con algo seguro. Van con algo seguro y además, pues entras a fin de cuentas en ese mismo proceso de que sabes que tienes que caer bien al jefe, no sabes, como de cuidar como toda esta parte. Entras como Ujú. a todo este mundo empresarial que no digo que esté mal, digo, habrá gente a la que le interese, pero no necesariamente tiene que ver con toda la gama de posibilidades en las que te puedes desarrollar, en este caso como psicólogo, pero igual puede ser como economista o como cualquiera de las otras carreras que hay en la UAM, ¿no? Y toda la otra variedad de relaciones y toda la otra variedad de necesidades que vas a tener de trato con la gente. Entonces, y además te avientan así al ruedo, así como, a ver, tienes que hacer tu investigación, vas a buscar tú tu población y tú vas a ver cómo construyes esa investigación y cómo la argumentas, ¿no? Y Casi, cómo haces casi que esa fue. población Sí. te, te coopere. Y te coopere, pero tenemos reglas éticas. Y es como, oh, por Dios. Sí, Y es sí, sí. como ve y conoce otros mundos, ve y conoce otras personas. Sí. No, Literal, aparte, así. tú vas con un objetivo y la misma población te termina cambiando todo. Ah, sí, Mil eso veces también. toda la carrera, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí se me pasaba de que tú ya ibas como de la subjetividad en indígenas del centro histórico y tu tema ya era completamente otro al final, Sí, se cambiaba. Sí. porque Ellos Eso era lo encontrabas bello. cosas, sí, exacto, sí, sí, sí. es que en el trato con la población estabas viendo, veía uno que, pues es, uno desde fuera puede ver ciertas necesidades o ciertas cosas que a uno desde fuera, como Sí. personita de contexto urbano occidentalizado, le interesan. Pero ya en el trato con las personas ves que
hay otras tensiones que ellos realmente están viviendo y que están pasando día a día, ¿no? Sí, exacto. Y otras cuestiones que a lo mejor puedes tú ser el medio de darles voz, Eso porque creo que esa también es es otra muy cuestión, de que muchos de importante. los temas que nosotros elegimos a lo largo de la carrera, que si bien o mal se han hablado, pero creo que no se les ha dado como ese espacio. Sí, como que somos el filtro, ¿no? A lo mejor su voz siempre ha estado ahí, Sí, pero yo Ajá, creo que nosotros somos como este apoyo, ¿no? Como este contención también, somos este apoyo y contención para hacer visible todavía esa voz que allí está, pero pareciera ser que todos la ignoran, todos como que, como decían, ¿no? Está en la exacto. nube, ajá. Tanto así como dice Ale, tanto así como que no tengan voz, no lo creo que la tienen. El problema sí, es que muchas veces no hay quien la escuche, ¿no? Entonces, sí. pues a veces, sinceramente, o sea, yo creo que nuestros trabajos de investigación no leemos nosotros y leemos el de nuestro amigo, ¿no? Porque nos cae bien y sonaba interesante el tema. Pero la Ujú. realidad es que si a lo mejor tu mamá te quiere mucho, se lo va a leer, ¿no? Pero no va a ser como Y eso, a conocimiento ver, socialmente difundido. Sí, sí, también depende que también le caes y cómo la agarres de humor. Pero, pero la realidad es que creo que el trabajo, digamos, de campo, el trabajo cuerpo a cuerpo con las personas, eh, y el que sepan que, bueno, hay alguien interesado en escuchar lo que ellas quieren decir, porque también es lo que dices, ¿no? O sea, llegas con una idea y pasa a la población y la población te para de cabeza y te dice, no manches, esto de qué me sirve a mí, ¿no? Exacto, sí. sí. Y es eso, o sea, más bien, pues tal vez solo nosotros, pero se pueden dar cuenta que tienen voz y que hay alguien que está interesado en escucharlas, creo yo. Sí, Bastante. en alguien que le brinda la importancia. Porque yo creo que a todos nos gusta ser escuchados, ¿no? A todos nos gusta ser Sí, escuchados, que nos pongan quizás un poco como de atención, no sé, y que conozcan nuestra historia, ¿no? También, o sea, a todos nos gusta hablar de dónde provenimos, nuestra historia, este, y yo creo que eso es lo interesante que podemos aprender de todas y todos, ¿no? Y más sobre todo si tienen otra cultura, ¿no? Que eso es como todavía más interesante aprender de esta otra cultura. ¿A ti qué fue lo que más se te quedó, Abby, como de todo esto, de esta otra cultura? ay, no sé por dónde empezar. Fue muy triste en un principio darme cuenta de que, por ejemplo, en nuestra Constitución hay muchos artículos que supuestamente están como para no discriminar, para darle esta visibilidad a las lenguas, para que sean tomadas como una lengua materna normal, que sea como, pues sí, respetado. Y cuando entras como a todo el campo y te platican y conoces, es muy triste saber que nada de eso es cierto, nada de eso sucede. Pero lo que sí me alegró mucho es que a pesar de que está como esta parte de que no cuentan con este apoyo, aún así en sus comunidades ellos siguen con sus tradiciones, con la cosmovisión, con los valores que día a día, generación en generación se transmiten. Y eso es lo bonito de justo esto, de respetar a la naturaleza, de los dioses, de los animales, que uno pues siendo como o viviendo en toda su vida prácticamente en zona urbana, no tenía ese conocimiento o no le daba como esa importancia. Entonces es muy, o me fue muy bonito y me es muy bonito como el descubrir que en esta cuestión, por ejemplo, en mi trabajo de los textos de tradición, van más allá de solo un texto, van más allá de solo contarte de, no sé, en particular hubo uno que desde la primera vez que la profesora Graciela nos los envió, me quedó muy marcado de el bebé arcoíris, que es como una ley, por ejemplo, para nosotros sería una leyenda, pero en realidad no es eso, o sea, es como el respeto hacia la naturaleza, como ese respeto a la lluvia, al sol, al arcoíris, como todas esas cuestiones que uno no está acostumbrado, uno lo pasa como desapercibido. Ujú. Y si El, bien también chocamos como en algunas cuestiones,
Porque, por ejemplo, no sé si en su caso, o en su caso, mejor dicho, cuando llueve muy fuerte, ahorita me acordé de eso, muy, muy fuerte, mi abuelita tiene una palma, entonces la suele tirar o aventar como al patio para que deje de llover. Ajá. Entonces, ya que yo me adentré como en estas partes de cosmovisiones de los pueblos indígenas, pues ellos también tienen como, pues te digo, o sea, respeto a cualquier entidad, para el agua, para el sol, para todo. Entonces nosotros como de alguna manera también lo tenemos, pero creo que es muy difícil aceptarlo como visiblemente. Sí, eso de la palma, ese ritual, porque, sí, bueno, eso de la palma, mi abuela también lo tiene, solo que ella no la avienta al patio. Yo, cuando igual llueve muy fuerte o hay un temblor o lo que sea, mi Ajá. abuela, como para evitar alguna catástrofe también, prende su palma, la quema. Ah, No, ok. Sí, hay como muchos rituales que tenemos. Digo, ¿cuántas veces no acaba uno tocando madera o cosas así? Y es como, no, Sí, es que ellos tienen rituales, ellos creen en cosas mágicas. Corazón, sí, sí, estás sí. leyendo tu y horóscopo y nosotros estás, también, y estás nosotros también. rezando. Han leído tu horóscopo, dice. Sí, sí, sí. Sí, Que que no es tienen crítica, ¿no? Pero es como reconocer que todos tenemos este pensamiento mágico. mágico, Sí, sí, de alguna exacto. manera. No estamos libres de ello, ¿no? Desde, como dices, ¿no? Los horóscopos, que es muy ahorita, desde, no sé, el karma, ¿no? Que también es como otra forma de pensamiento mágico, ¿no? O sea, que no sabemos, no es comprobable, pues, ¿no? Pero que ahí está Pero y lo haces para prevenir. exacto, ¿no? Que lo haces para prevenir, entonces, pues no estamos tan exentos de todos tener pensamiento mágico, pero O esas son compartir otras. al perrito de la buena suerte, o el fajo de billetes. Exacto, todas esas formas también tienen, es mágico, ¿no? No se puede comprobar y que forma parte, ¿no? A lo mejor también tradicionalmente, ¿no? Sí, exacto, Eh, pero como, ¿por qué sí aceptar eso y no aceptar lo que ellos hacen? O su manera de pensar y de ser. sí, claro, es que lo otro ya está más normalizado, está normalito. Eso Sí, es, y eso lo de está ellos, bien. pues es su manera de ser de toda la vida, es su cosmovisión. Entonces, a veces me pregunto, como si nosotros hacemos esto, como el por qué se nos hace raro lo que ellos piensan o hacen o hablan. Esta parte es como que me entra mucha curiosidad. Sí, bastante. ¿Cómo dices que se llama el texto, Abby? O ¿Cuál? lo tienes para que no los pases. Mm, sí, se los Lo ten- envió porque es lo que estaba intentando buscar, pero el que yo tengo es otro, se llama Agüilín el ave de mal agüero. Ah, ¿Le va, va, sonará? va. No, pero es que sí me llamó mucho la atención justo para poder adentrarnos a estos textos o algún texto que se te haya quedado y así, pues para Pues poder eso justo el de publicarlo. Agüilín. El de Ajá, Agüilín se los puedo enviar, es muy cortito. sí, sí. Eh, si quieren se los puedo leer, es súper, súper pequeñito. Ah, Lo sí, tengo de ahorita. hecho en Sí, náhuatl, sí. sí, y en Ay, español, sí, lo tengo en traducción en A español. ver, sí. por Se fin. Ah, llama Agüilín, el ave de mal agüero. La maldición de mi honorable abuela no dejó que viera mi vida en este mundo. Ahora estoy con mi madre, porque también murió cuando yo nací. Mi madre le resultó toda esa maldición. Ella me quiso tener, aunque no tuviera padre. Con las blasfemias y el maldecirnos entre nosotros, por esa razón nació un ave de mal agüero. Los noalcas lo llaman abuelí. Maldita, nunca pises acá. Olvida a tu madre. Ojalá te mueras con tu criatura. Sépase que yo no recibiré un nieto que no tenga padre. Esta mujer así reprendía a su hija joven, que fue embarazada por alguno de sus amantes. Esta joven le rogó a su honorable madre que la dejara estar con ella en cuanto naciera su bebé. Se iría sin más ni menos. Pasaron los días y la maldición de su honorable madre en verdad resultó. Cuando ella dio a luz, murió su criatura, y ella también. Sorprendentemente el bebé, antes, antes de que muriera, le habló a su abuela. Honorable abuela, por su blasfemia me muero. Sépase que no me iré por siempre. Vendré de vuelta a esta tierra. Me convertiré en un ave nocturno. Me llamaré Agüilín, ave de mal agüero, y con mi canto, como si fuera el llanto de un bebé, encima de sus casas haré escuchar su muerte de los recién nacidos, que tienen una madre y abuela que siempre blasfema.
Me dará el gusto de llevarme a cuantos quiera. Quiero que sientan lo que yo sentí por su blasfemia. En la actualidad, así les está pasando a los bebés nonualcas. Ellos saben que llegase, que si llegase podrían morir y de ahí nacer un animal de mal agüero. Por ello no se debe maldecir o blasfemar a los nietos ni a los hijos. Y Oye, está muy Ah, está bello. súper Sí, me bonito. gusta. sí, lo tenemos hasta, o sea, lo tenemos en náhuatl y la traducción al español. Y por ejemplo, la primera vez que lo leímos, tú te quedas como, pues con la primera impresión, pero ya que nos Ujú, pudimos como analizarlo detenidamente, ujú, encuentras muchísimas cosas y lo principal es justo esa, como el poder de las palabras, o el poder de la palabra en este caso. ujú. Yo lo primero que le vi, porque pues ya ves que yo le veo eso a todo, Sí, sí, es un sí. poco esa condición de género, ¿no? También esta parte de reivindicar que por qué tendrías que estar rechazando a tu hija, en este caso por ser mamá soltera o por cualquier otra Ajá, razón, ¿no? sí, y el que el poder de la palabra de literal rechazar a tu hija, Mm. de verdad tuvo una repercusión en ella. Sí, toda una consecuencia, ¿no? Colosal. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, para estos análisis, tomamos, por ejemplo, tomamos el texto, hacíamos un análisis como muy general y después hacíamos un análisis de Carlos Montemayor, que es análisis por motivos, en donde hablábamos de personajes centrales, que en este caso, pues era pues Agüilín, que era el nieto, Ujú, y pues después como el episodio, pues sí, como la cuestión episódica, como toda esta blasfemia que la abuela ejerce hacia el nieto, y aquí entra también como, son muchos puntos. Eh, es muy complicado de entender, pero cuando lo entiendes, es muy fácil como empezar a relacionar todo. sí, claro, como lo que veníamos diciendo, ¿no? Que justo eso también hace la carrera, ¿no? Que a lo mejor no nos interesamos por la diferencia o por las personas o por otras culturas, pero cuando ya los conoces de fondo, ya algo te queda, algo te toca, ya es Sí, más fácil exacto. entender, ¿no? O de ver a las personas, o no sé, a mí me pasó mucho así, a mí. Sí, exacto. Y es que, por ejemplo, aquí para algo que no sabíamos y que justo Graciela nos encaminó, fue que para el análisis de todos los textos de tradición oral indígena, sí había ciertos lineamientos. Uno de ellos, te digo, hacer un análisis por motivos, en donde había motivos personajes, motivos objetuales o creencias, episódicos, en donde sí tenías que ir como relacionando, anotando lo que era en el relato para llegar como a un significado final, como general, y no solo leer como, ah, pues sí, ya lo leí, estuvo bonito y ya ahí. Ujú, Porque otra cuestión que sí tienen todos estos textos de tradición indígena es que te dejan alguna como moraleja. ujú. Y todas esas moralejas siempre son de advertencia, de, pues pasó esto así, tú sabes si lo haces o no, porque ya sabes como la consecuencia. Sí, claro. Oh, Y, y está padre como adentrarte en esta cuestión de tradición oral, porque te das cuenta que no necesitan también, eso es algo muy interesante que nos dimos cuenta, que uno cuando escucha textos indígenas es porque está escrito, pero cuando escucha textos indígenas en tradición oral, todos son hablados y todos son como que se transmiten de generación en generación porque pues la abuelita se le contó al nieto y el ujú. nieto ya se le contó como a su amigo y así se va transmitiendo el conocimiento y como que influye mucho como esa figura que te lo transmite para que tú puedas conservar toda la riqueza que el relato contiene y mantenerlo pues muchísimo tiempo.
Y ya pues, por ejemplo, para nosotros que no vivimos o no pertenecemos a una zona de origen, sí influye como mucho el conocer a un narrador, que en este caso Graciela nos los proporcionó, que es su tío de Chiapas, que él sí es hablante náhuatl, y pues él nos pudo proporcionar los textos que analizamos, alguna traducción que después Graciela le dio unas modificaciones, porque justo también esa es otra cuestión, como el inglés, que Ujú. hay muchas cosas que no significan lo mismo en español que en inglés, lo mismo pasa con el náhuatl y con el español, Ah, me que al hacer imagino. sí, al hacer una traducción hay palabras que no encajan, entonces ahí había que hacer una modificación a la manera en que se pudiera ser más entendible para, pues para un lector en español. Entonces sí, todo Como, este camino es muy bonito, sí es como bastante, no complicado, pero sí te tienes que interesar por el tema para decir, me aviento a hacer un análisis, a leer, a no como a llenarte de prejuicios antes de tiempo. y ya estando como en eso, ¿sí llegaron a aprender como a hablar así bien como náhuatl? ¿O sí les costó? No, no, no. ¿No? Ah, Algunas yo dije, palabras, igual y sí. no, hasta eso no, porque no, no, o sea, justo gracias a la pandemia nos cortó ese enlace. Ah, ¿cómo crees? En una, o sea, les comento que pues queríamos hacer igual podcast y nuestra idea era que el niño que hablaran náhuatl contaran, por ejemplo, este texto de Abuelín en su idioma o en su lengua materna Ujú. y después otros niños lo contaran en español y poder aprender porque hay unas palabras, la verdad es que es muy complicado como pronunciarlo, pero muchas palabras nos dimos cuenta que se repetían y muchas veces no significaban lo mismo. Oh, Entonces hubo un momento en que sí nos interesó como adentrarnos y decir, pues vamos a aventarnos o meternos a un curso, al menos como para saber cómo decir hola, buenos días, cuestiones muy generales, sí, mínimo. Lo pero por básico. esta cuestión de la pandemia todo nos cortó. Oh, qué Ay, te triste. entendemos. Sí, es muy triste porque apostábamos por mucho, nos veíamos en muchos lados, nos veíamos haciendo como mucho eco en esta cuestión de tradición oral. Y también porque conocimos a un historiador, es antropólogo, si no mal recuerdo, de aquí de la ENA, que se llama Víctor, y él sí es hablante náhuatl, entonces también justo cuando nos reuníamos era muy curioso y a la vez nos sentíamos como, no sé cómo decirlo, que suene feo, como hubo un momento en que yo sí me sentí muy tonta, por así decirlo, porque de las primeras veces que nos teníamos nuestras reuniones para estos análisis, uno se veía como de, ah, pues sí, por ejemplo, en este texto que les leí de, ah, pues sí, pues la abuelita no quiso al nieto, ¿no? Y Ujú. hasta ahí, y era de, no, pero pues es que va más allá, y luego se ponían a conversar, por ejemplo, mi profesora, que también ya tiene años en este tema, como a significados mucho más profundos. Y era de, ok, entonces necesito como abrir mi mente y no solo enfocarme como en lo superficial. Y es cuando te das cuenta y descubres un mundo completamente diferente. Y es muy bonito. Es muy bonito darte cuenta de que tienen una cosmovisión que me encantaría que nunca se perdiera, que la gente te diera la oportunidad de aceptarlos y de conocerlos y de acercarse a ellos. Y que justo esto es como la tirada de la interculturalidad, que no porque tú pertenezcas o no pertenezcas a un grupo de este estilo, Ujú. este, no por eso te vas a acercar a esa persona y vas a perder como tu esencia, porque es todo lo contrario. Vas a aprender más, ¿no? O sea, Exacto. ah, qué bonito. Sí. Avi, tú que has trabajado en esto y que te interesó, ¿qué le podrías decir a la gente que escuche para que se abra y se dé la oportunidad
de convivir con otras culturas, desde pueblos indígenas hasta poblaciones migrantes. Que creo que podría empezar por que generen empatía, por, por reflejarse o por intentar reflejarse en la otra persona, más allá de su manera de hablar, de vestir, de ser. Y creo que es lo que nos falta a todo mundo, la empatía para poder hacer, perdón, para poder acercarnos hacia otra gente, para poder aprender, para poder valorar sus conocimientos, su manera de ser. Los invitaría como a no cerrarse, a no crear prejuicios, a no dejarse llevar por lo que la otra gente diga o piense, a no cerrarse como a estos otros mundos que no deberían de ser así, que deberíamos de ser solo uno en donde podamos convivir todos bien, sin restarle valor a nada ni a nadie. Les diría que, pues sí, que así como ellos aceptan como a sus amigos, en la diversidad que tienen de amigos, así también acepten como a la diversidad que hay fuera de. Y también tengan como iniciativa por seguir aprendiendo, ya sea un idioma, no sé, por ejemplo, inglés, alemán, así la misma importancia deberían de darle a estas cuestiones de lenguas indígenas, porque es muy bonito, es una cosmovisión muy bonita. Y estoy segura que cuando la gente se tome el tiempo y se acerca a ellos, va a decir como el por qué no lo hice antes. Sí se puede arrepentir. Sí, Aunque yo creo exacto. que, aunque no creo que haya edad para continuar aprendiendo, ¿no? A lo mejor otro idioma. A mí sí me interesaría, pero pues no sé. Eso también, ¿no? Sería como otro problema. ¿Dónde podremos como aprender? Y a lo mejor ahorita desde casa, ¿no? Sí, exacto. Ahorita no sé si saben del programa Pilare que se empleó en la Ciudad de México. Sí, Hay sí. una, le está tirando mucho esta cuestión de interculturalidad y la verdad es que yo sí me he aventado como 4 cursos que han dado diferentes cuestiones, pero acerca de la interculturalidad, de educación, como de conocer qué es la interculturalidad, Sí, son de, pues, gratis, ¿no? sí, exacto, y todos son en línea y pues se puede registrar, como tú dices, gratis, y hablan de muchísimos temas. También hay muchos de ellos que hablan alguna lengua indígena y imparten clases de náhuatl. He visto de náhuatl, he visto también de zapoteco Órale. y vi otro que no recuerdo de qué era. Y justo apenas algunos los están lanzando ahorita, están las convocatorias. Entonces también digo, si quieren como conocer y entrar en este mundo, no estaría mal que tomen esos cursos porque es para toda la población en general, no hay una edad en específico, ya que son talleres como muy digeribles y muy dinámicos, pues para que les interese un poco el tema y para que tomen la decisión de adentrarse más en él. Entonces, 100% aprobados por Abby. Sí, la verdad es que sí. Recomendados. Y hay de todo tipo, ¿eh? También hay como si quieres aprender algún oficio o de depresión, de ansiedad, de las emociones, hay muchísimos. Entonces vale la pena como también ahorita en estas cuestiones de pandemia aprovechar los nuevos medios y las nuevas maneras como de aprender que nos están presentando. Pues, ¿por qué no? Para hacer un pequeño espacio en tu día a día y decir, tomo este taller o escucho este podcast, porque siempre vas a aprender algo, siempre. Así hayas leído 2 años ya de lo mismo, así tengas una especialidad, una maestría, así no tengas solo la secundaria, siempre vas a estar aprendiendo Sí, de nunca hay un cualquier límite. cosa. Sí, y eso es lo padre. Y eso es lo que siempre debemos estar como abiertas al aprendizaje, a conocer nuevas maneras de ser, pensar, sentir, pues sí, justo a no juzgar. Qué bello. Muy Y hermoso. yo quisiera preguntar otra cosa, Abby. Bueno, ya nos Sí, dijiste cómo podemos hacer para interesarnos,
Pero también siempre me gusta ver como esta otra parte. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos cuando queremos difundir este tipo de saberes es que siempre presentamos beneficios para la población que estamos tratando de visibilizar. Ujú. Pero creo yo que a fin de cuentas la integración de todas las poblaciones tiene beneficios colectivos. ¿Tú cuáles crees que serían los beneficios colectivos de este proceso de interculturalidad? El, Creo que el generar una integración más padre entre todos. El no tener, por ejemplo, hacia ellos en específico, el no tener que poner a los niños a trabajar desde muy temprana edad, solo porque en las escuelas no se habla una lengua. El no tener que modificar como su conducta sola para que sean aceptables. El poder como ser tú tal cual sin sentirte discriminado o minimizado. Creo que eso sería como lo general, por así decirlo. Pues bueno, em, yo no tengo más preguntas. Yo creo que yo creo que me quedé con muchísimo, sobre todo. No sé Sí, si y es un tema muy amplio. muy, Y es ajá. un tema bastante complicado como de entender todas las vertientes. Sí, porque hay muchas, me imagino, ¿no? Y no solo está esta cuestión de discriminación, hay muchísimas otras más. Sale, pues a ver si nos puedes pasar alguno de los textos que te ayudó o si nos quieres pasar otro eh, Les puedo enviar mi trabajo. documento. Ajá. Les voy a enviar mi ¿Quieres? tesis por si la quieren leer. Lean mi tesis. Sí. También creo que todos debemos hacer eso. Todos, de menos los Ah, de la pues sí. generación, deberíamos mandarnos las tesis para que alguien las lea, no Sí, nada más nosotros y porque los asesoren. sí, justo eso me recordó mucho un comentario que hiciste al inicio, que nuestros trabajos solo los leen como nuestros amigos que les caemos bien, porque eso es muy cierto. Cuando estábamos terminando lo de las tesis, me acuerdo que entre los que nos hablábamos como súper bien era de, oye, dale una leída cuando puedas. Y yo termino la mía y la leo. Y yo te mando mi tesis y me dices, y así estábamos. Pero nunca se ha abierto como, estaría muy interesante también poder tener un espacio en el que puedan subir estos trabajos y Sí, donde se les pueda como decir, pues hoy me gustaría leer de esto, de aquello, porque todos hacemos trabajos de diferentes ámbitos, no solo como lo psicológico, en plan de test, definiciones, psicoanálisis, o sea, vamos muchísimo más allá. sí, claro, ¿no? Y es bueno conocer de todo y que no solo se queden ahí, ¿no? Como, ah, ya mi trabajo, ya, o sea, que otras personas Eso también sería bueno. se interesen. No, sí, ahora que ya lo hablamos en serio, si quieres de verdad pásanos sus trabajos. Sí, sí, en serio. Esa es otra Sí, sin cosa muy problema. bonita que me gustó de esta generación. Creo que como que cada equipo, pues sí, cada grupo se interesó Se va como a un tema acordar. específico y nos dimos a la tarea de poner como nuestra pasión. Digo, nosotras ya sabéis que somos todas feminazis locas, por eso escogimos ese tema, ¿no? Pero igual, o sea, como ustedes estaban interesados en este tema de la interculturalidad y les llenó y les apasionó tanto, fue que se movieron en ese sentido. Y a Sí, pesar de exacto. para todos fue muy frustrante esos últimos trimestres Sí, en que tuvimos que modificar tanto la tesis y todo lo que en algún momento habíamos planeado y habíamos pensado que podía salir muy padre. resultó Igual no creo ser. que, ajá, creo que al final le acabamos de todas maneras poniendo como todo el amor, ¿no? Sí, exacto. Creo que eso es lo padre. También como que cada uno tiene su forma de ser y sentir y de pensar a través de toda la experiencia que generaron a lo largo de sus años. Pero gracias a eso, cada quien buscó un tema que la atrajo. Y se creó una diversidad muy bonita. Porque me acuerdo que en mi salón se hicieron, por ejemplo, temas, mi tema de interculturalidad. Me acuerdo de un trabajo que hicieron de las normas laborales, algo así, de una norma en específico que no recuerdo cuál es. También otro de depresión, como muchas cuestiones diferentes.
que hacían como atractivo eso, del poder aprender de muchas cosas que a lo mejor en su momento no las vimos tal cual. Sí, hubo de bastantes temas y a ver si, no sé, nos pasas el contacto de alguien más para que lo entrevistemos y así podamos saber de Claro, todos los temas, ¿no? Estaría claro, interesante. estaría padre, ¿sabes? Porque así podíamos compartir como un poco de nuestros saberes. Ajá, de lo que cada quien se enfocó en su trabajo final para poder llamarnos licenciados y licenciadas. En proceso de titulación. En proceso, más triste todavía. Ya sé, pero pues es Pues, parte de. ujú. Sí, claro, entonces yo sí jalo a ese proyecto, no sé tu bebé. Ah, Sí, sí, yo también. pues bueno, Abby, muchas gracias por estar aquí con nosotras. No, gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy halagada de ser la primera Ay, no. invitada. Ah, eres la primera, quedará en la historia, es épico, Sí, Quedará ¿no? en eres la la historia. madrina. Sí, sí, sí. Ya me veré Muchas, ahí develando la placa. muchas gracias, Abby. Nosotros estamos muy felices de que hayas estado aquí con nosotros. El tema es súper interesante. No sé, yo me quedé con mucho, aprendí bastante. Y pues nosotros ahora queremos hacer, bueno, no sé tú qué le quieras decir a Abby. No, pues muchas gracias por venir, por compartirnos todo esto que te apasiona y te mueve tanto. Y sí, ya cuando tengamos alguna placa o algo que develar, Lo serás veré. invitada para ser la Sí. madrina. Perfecto. Nosotros queremos terminar, o no sé, una nueva sección aquí en su programa, Vociferando en Colores. Queremos preguntarte qué canción te gustaría dejar como plasmada, como que sea tu esencia, que haya, como una marca aquí en el episodio de aquí estuvo Abby. Entonces, no Ah, sé si te gustaría ¿y dejar se una podrán canción. poner? Sí, sí, vamos a poner la canción al final para, diga, esta es la diversidad de Abby. Ah. Se llama, es una canción un poco, a mí me gusta, creo que en las mañanas me pone de buenas. Se Ujú, llama Azúcar, ujú. es de Mau Moctezuma. Ok, Ok, la vamos a buscar la y vamos la vamos a a poner. poner al Y está final del como episodio. para la mañana, para despertarte de buenas, está para. Perfecto, la vamos a poner a bien. Pues muchas gracias. Gracias también por escucharnos aquí, si se quedaron hasta acá, ojalá. Sí, Gracias sí, por pongan acompañarnos. un hashtag. Sí, sí. Ah, ¿no quieres Hashtag pasar si llegué alguno? hasta acá. Sí, sí, sí. ¿No quieres dejar tus redes, Abby, algo para que te busquen? ¿No? ¿No? ¿Todo Ah, sí, bien? me pueden buscar en Instagram. En Instagram estoy como avi-cat24. Perfecto. Ahí Ahí por subo un si. poco Ujú. de cosas más personales. En Facebook sí es como más de cosas de memes y ese estilo, pero en Instagram sí es como mi parte muy personal. Ah, va, por si le quieren hacer una pregunta a Abby sobre esto o les interesa más, ¿no? Quizás, puede ser. Exacto, me pueden encontrar ahí. Perfecto, pues muchas gracias, gracias por acompañarnos. Espero que se encuentren muy bien allá en sus casitas o donde quiera que estén. Bebé, ¿te quieres despedir con algo? Pues gracias por oírnos otra vez. Compártanos. Díganle a sus amigos que escuchen Vociferando en Colores y tengan una bonita semana. Nos vemos en otro episodio más. Gracias, bye. Bonita Bye. noche. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Vociferando en Colores. Y ahora para despedirnos les dejamos esta bonita canción que nos solicitó nuestra primera invitada Abby. Se titula Azúcar, que es interpretada por Mao Moctezuma y León Leiden, junto con Taylor Díaz. Muchas gracias.